Las redes neuronales artificiales funcionan, pero es un misterio cómo modelos con un enorme número de parámetros son capaces de generalizar ante datos nuevos y no sobreaprender los datos de entrenamiento. Hoy en la tertulia analizamos un artículo que trata de explicar este misterio y que sugiere que las redes neuronales podrían tener dentro una navaja de Occam. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Y hoy está conmigo Íñigo Olcoz, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. Estoy deseoso de este capítulo que tiene una pinta estupenda. También está con nosotros Carlos Larriu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo también, no puedo tener más ganas a ver qué nos cuentan por aquí. Íñigo Orbegozo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Paco Zamora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con la navaja de Occam. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo, y estamos todos aquí amedrentados ante Paco Armado. ¿Qué nos vas a contar hoy, Paco? Como un mono con dos pistolas, tío. Sí. Bueno, hay que poner un poco en la puntilla graciosa porque vengo con un paper que trata sobre pues una explicación a cómo las redes neuronales profundas incorporan una navaja de Occam integrada en el proceso, ¿no? de entrenamiento. Y bueno, es un paper bastante densito, pero bueno, intentaré hacer una explicación lo más alto nivel posible. Sinceramente hay muchas partes que las he dado por buenas por fe, ¿vale? He tenido fe en las matemáticas. Sí, yo he mirado el paper y comentaba antes fuera de micrófono lo mismo, pues asumo que es verdad y ya está, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿de qué trata este artículo? Por cierto, ha sido publicado en Nature Communications, aunque ha habido algún preprint previo en Archive, creo, y en algún otro sitio. Y el artículo pues trata al respecto de la gran capacidad de generalización que se observa en la práctica del entrenamiento de redes neuronales. Esta gran capacidad de generalización resulta en la práctica incluso mayor cuanto más grande hacemos este modelo. Es algo de lo que hemos hablado también en alguna otra ocasión. Me acuerdo qué nombre tenía ese efecto. Grokin. Efecto Grokin. Incluso en situaciones donde el modelo está sobreajustando los datos de entrenamiento. Esta evidencia empírica es una de las que, ha hecho colapsar mayor cantidad de mentes de gente dedicada a la estadística. Es el azotamentes. Es totalmente. Vale, yo siempre que he hablado con alguien de la estadística ha sido de ¿y cómo podéis estar entrenando esos modelos gigánticos si eso está sobreajustado por todos los lados? Bueno, pues funcionan bien y sabemos que funcionan muy bien. Entonces, ¿por qué? Entonces, de manera tradicional, como decía, está aceptado que conforme crece el número de parámetros de un modelo, este se va ajustando cada vez mejor a los datos de entrenamiento. Y esto, pues, tiene como consecuencia una pérdida de la capacidad de predecir adecuadamente ejemplos que no estén en ese conjunto de entrenamiento. A esto es a lo que se le llama que el modelo está sobreentrenado o sobreajustado. Y se enmarca dentro de un balance conocido como el equilibrio entre el sesgo y la varianza de un modelo, ¿vale? Tradicionalmente, un modelo con poca capacidad tiene un gran sesgo en el entrenamiento, es decir, que se equivoca mucho con los datos de ese entrenamiento. Y este mismo modelo al mismo tiempo pues tiene una varianza pequeña. Cuando cambia de conjunto, cambia del entrenamiento pues a otro conjunto diferente, su error varía poco, se sigue equivocando pues igualmente mucho, ¿vale? Tiene poca varianza, no esperarías que cambien mucho las predicciones del modelo entre un conjunto y otro. Cuando por otro lado el modelo tiene un gran número de parámetros, ¿vale?, su sesgo en el conjunto de entrenamiento pues tiende a ser muy bajo, se lo ha aprendido muy bien y siempre acierta. Todas las muestras de entrenamiento las acierta a la primera, ¿vale? De hecho, normalmente pues puede llegar a ser 0 el error.
Sin embargo, su varianza en ese caso, pues tradicionalmente se esperaría que fuera muy alta. Si nos movemos del conjunto de entrenamiento a otro distinto, pues observaríamos que el error de ese modelo cambia mucho, tiene mucha varianza, ¿vale? Estaría haciendo predicciones muy malas con cualquier cosa que se sale fuera del dominio de ese conjunto. Bueno, más que del dominio no, perdón, de las muestras de entrenamiento, porque se has aprendido también que solo sabe decir cosas de las que ha visto. Todo lo que se salga de ahí, no le preguntes, porque no te vas a saber contestar, ¿vale? Bien, poniendo como ejemplo, por incidir un poco más en este asunto, un problema de regresión, que creo que mucha gente lo podrá visualizar, ¿vale? Aquí no podemos, porque esto solamente es audio, pero vaya, en un problema de regresión, los datos, imaginaos que siguen una curva con forma cuadrática, con un modelo lineal no vas a poder ajustarte a esa curva, vas a equivocarte mucho, vas a tener mucho sesgo, ¿vale? Pero pues si te dan datos de otra curva cuadrática similar, vas a seguir equivocándote igual de mal, vas a tener lo que decía, pues una varianza que cambia poco entre un conjunto y otro. Si entrenas un modelo cuadrático, pues reducirás muchísimo el sesgo en el conjunto de entrenamiento, pero no será cero, porque normalmente tus muestras no siguen a la perfección la curva, sino que tendrás un cierto error aleatorio, ¿vale? Y la varianza pues se mantendrá muy bien, cambiaré a otra curva cuadrática y seguiré haciendo predicciones correctas. Sin embargo, si aumento el orden del modelo, pues el modelo empieza a hacer cosas raras y se empieza a mover en ese espacio de una manera que se equivocará poco con el conjunto de entrenamiento, pero con cualquier otra cosa no será útil. Bueno, esto es un poco el balance en el cual se enmarca la concepción tradicional sobre las expectativas que tendríamos al respecto de entrenar un modelo que tiene muchos parámetros y que es el come cabezas, el rompecabezas que mencionaba antes al respecto de las mentes de la estadística más tradicional. Aquí también, por incidir en el ejemplo, Paco, una cosa que ocurre en los problemas de aprendizaje es que tú a priori no sabes si lo que mejor encajaría sería algo cuadrático, totalmente, algo hiperbólico o algo lineal. Que en puntos estadísticos, en una regresión estadística, lo sabes, ¿no? Hay una naturaleza intrínseca y dices, vale, pues ya hago un modelo matemático, incluso un modelo físico, si responde a una realidad física, que lo ajusta a lo mejor. En cambio aquí, pues tú a priori, de ese conjunto de datos, no sabes su complejidad a priori que tiene. Entonces sí, la tendrías que descubrir, ¿no? Lo que pasa es que desde la teoría un poco tradicional en estadística, sí que podrías estudiar cuál es la distribución esperada a priori de los parámetros de tu modelo, y en base a eso también poder definir ciertas medidas de complejidad. Sí, correcto. ¿Vale? Y con eso pues al final encontrarías un modelo cuya complejidad está apropiada para el problema que estás resolviendo. Que no sabes de qué orden es, pero pues podrías estudiarlo y llegar a encontrar un modelo que se ajusta bien y relativamente bien al problema, y más o menos habrás sabido acotar la complejidad. Ahora en Deep Learning pues es fiesta. Olvídate del límite de número de parámetros, ¿vale? Y dale parámetros, que aquello se lo come todo, ¿eh? Pero bueno, es muy buen punto este que comentas, Íñigo. Claro, pero un poco lo que estás sugiriendo, Paco, es que en Deep Learning pues hacemos modelos muy grandes y funciona, no sabemos por qué, pero está esa hipótesis de que si entendiéramos muy bien el problema que queremos resolver, podríamos diseñar un modelo muchísimo más pequeñito y que se ajustara pues como un guante al problema, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, como decía, en la práctica de las redes neuronales y mucho más desde que el Deep Learning tomó la iniciativa, este conocimiento general de la estadística resultó ser difícil de aplicar. Si formalizamos el concepto, no hablar a nivel estadístico, no estaríamos hablando tanto del número de parámetros, que un poco he guiado por ahí el discurso precisamente para poner el foco ahora en este punto, sino de la capacidad que tiene el modelo, entendiendo como capacidad la complejidad del conjunto de hipótesis que este modelo puede llegar a representar, ¿vale? Y esto es un punto muy importante, ¿vale? Porque de hecho, como mencionaba antes, desde una perspectiva tradicional estadística, tampoco mides la complejidad en base al número de parámetros que tiene el modelo, sino en base a otras medidas que te permiten pues conocer
cómo está siendo ese ajuste y realmente la capacidad que tiene ese modelo con el que estás trabajando. Y por ahí van a ir un poco los tiros, ¿no? En que cuando empezamos a estudiar la complejidad desde la perspectiva de los modelos que usamos en Deep Learning, pues la situación puede ser distinta a la que normalmente esperábamos, ¿vale? Entonces, en estos términos de complejidad, los modelos de redes neuronales profundas tienen una capacidad increíblemente alta. Son tan expresivos que pueden ajustarse a cualquier fuente de datos que le quieras dar. En el artículo, entonces, tratan de dar una respuesta a cómo puede generalizar un modelo con dicha cantidad de capacidad, más todavía sin hacer un uso expreso de términos de regularización en el mismo modelo. Entonces, para estudiar este problema, pues bueno, hacen diferentes asunciones, diferentes simplificaciones, de tal manera que le permite a los autores estudiar el error de generalización de estos modelos utilizando técnicas de estadística bayesiana, explorando, por lo tanto, de una manera completa el espacio de parámetros de esos modelos con los que están jugueteando. Y dentro de ese espacio de parámetros en el que se define el modelo, escogen de manera expresa aquellos cuyo error en el conjunto de entrenamiento es 0, que sería pues una de las maneras tradicionales, ¿no?, de entrenar un modelo en Deep Learning, pues hacer que se aprenda ese conjunto de entrenamiento hasta lo máximo que puedas, ¿vale? Aunque muchas veces le pones dificultades para que esto no sea así y generalice mejor, pero vaya, ellos asumen que ese sería el modelo perfecto, el que llega a tener un 0 en el conjunto de entrenamiento. Entonces, continúan estudiando propiedades de modelos de aprendizaje supervisado y argumentando que su capacidad de generalización se puede explicar en base a la combinación de dos cosas. Por un lado, el uso de datos bien estructurados, ¿vale? Y por otro lado, una especie de sesgo inductivo, que sería similar a una especie de navaja de Occam y que por el cual funciones simples que aparecen en este proceso cancelan el crecimiento exponencial que habría del número de funciones válidas conforme hacemos crecer la complejidad del modelo. Ellos argumentan que ahí es donde está un poco el secreto, ¿vale? Gracias al uso de datos bien estructurados y de ese sesgo inductivo que encuentran en los modelos que están estudiando. Cabe mencionar que hacen referencias a estudios que llevan ya desde hace 30 años existiendo. Es decir, que este problema no se está estudiando solamente desde la perspectiva del Deep Learning, sino desde la perspectiva de las redes neuronales artificiales de una manera amplia, ¿vale? No solamente las que usamos hoy en día, sino también las que tendríamos hace 30 años, que serían muchísimo más pequeñas, ya que incluso esas ya eran mucho más grandes de lo esperado para los conjuntos que se utilizaban para entrenarlas, ¿vale? Bueno, siguiendo con el análisis, exponen que cuando el modelo de red neuronal es muy pequeño, ¿vale?, el comportamiento que se observa cambiando la complejidad del modelo pues es similar al esperado según la teoría clásica. Vemos que el modelo, si lo hacemos menos complejo de lo óptimo, pues se equivoca mucho con el entrenamiento. Si lo hacemos más o menos equilibrado, se comporta muy bien en entrenamiento y generaliza y tiene una varianza comedida, ¿vale? Y si lo hacemos un poquito más complejo, pues empieza a degenerar y no funciona bien, ¿vale? Sin embargo, cuando hacemos crecer y crecer la capacidad del modelo, hay un punto en el que vuelve otra vez a comportarse de manera óptima, saliéndose de lo que se esperaría por la teoría. Entonces, en el artículo exponen que hay que responder a dos preguntas principales. La pregunta que ellos denominan de primer orden, que es sobre cómo pueden las redes neuronales con una capacidad inmensa generalizar también, y la denominada de segundo orden, que sería cómo podemos aprovechar el conocer la respuesta a la anterior pregunta, ¿vale?, para mejorar el desempeño de nuestros modelos, ¿vale?
Por desgracia, el paper se centra en contestar a la primera y dicen que la de segundo orden pues quizás tenga una respuesta trivial y bueno, yo creo que se sueltan una de estas a lo Fermat, de mira, esto no lo explico porque no me cabe en el margen y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte no la cuentan y la verdad es que me gustaría muchísimo también conocerla, ¿vale? Pero vaya, sin duda, conocer la respuesta a la primera pues ya es interesante, ¿vale? Bueno, descomponiendo el problema, siguiendo la teoría bayesiana que mencionaba antes y estableciendo esas asunciones que mencionaba, hacen cierto juego, ¿no? Pues matemático sobre la inicialización de los parámetros del modelo y atendiendo a que convierten el problema en, como haría un ingeniero, en una vaca esférica, ¿vale? Y lo empiezan a estudiar pues en base a ese modelo más simple. Bueno, logran explicar y enseñar que ese sesgo inductivo que mencionábamos antes existe en modelos de alta capacidad en Deep Learning, de tal forma que ese sesgo cancela el crecimiento exponencial del número de funciones que éste podría llegar a aprender. Y este sesgo lo explican a través de la probabilidad a priori que podemos encontrar en el espacio que define los parámetros del modelo. Esta distribución de a priori de esas funciones, ¿vale?, es la que permite que se cancele esa explosión exponencial, ¿vale? Paco, o sea, por ver si lo he entendido o si estamos un poco de acuerdo en la interpretación, yo lo que he entendido es que cuando tú inicias los pesos de una red neuronal, si le das valores bajos a esos pesos, crean ese sesgo inductivo que comentas tú para que el modelo aprenda funciones más o menos sencillas, simples, un poco la navaja de Occam, y en cambio, si tú inicias el modelo con unos pesos grandes, favoreces que aprenda funciones muy complejas y que generalice peor, ¿no? Más o menos esa es la idea del paper. Yo no he llegado hasta ese nivel de entendimiento, ¿vale? Pero me encajaría en la práctica, en tanto en cuanto a que si el modelo tiene, o sea, al final la capacidad del modelo no solamente depende del número de parámetros, sino también de la magnitud de estos. Cuanto más grande es la magnitud que permites que tengan los parámetros, tienes una mayor capacidad de expresión y de ajuste a funciones cada vez más raras. Entonces podría tener sentido esa interpretación. O sea, yo lo que he entendido del artículo es que lo que dices, Guille, es cierto cuando en los datos a su vez hay esa estructura de simplicidad que auspicia que eso se comporte así. Y una cosa que eso es la combinación. En cambio, si los datos fueran de una naturaleza más anárquica, claro, el efecto sería un poco el contrario. Claro. Si quisiéramos aprender una función súper compleja, pues entonces probablemente tendríamos que usar una inicialización diferente a la estándar. Eso es lo que yo he entendido en el artículo que viene a reflejar. Entonces, una cosa que hacen un poco implícita, o yo no la he sabido entender más allá de un poco implícita, es que la mayoría de los problemas que quieres resolver unen las dos cosas. Pues su índole va a ser de esa estructura a priori sencilla, que igual no sabes lo que es, y entonces ese sesgo inductivo es lo que favorece que des esos resultados. Entonces, a mí una cosa que me parecía también me ha costado un poco entender por qué es así, ¿no? Porque lo que el artículo dice es, vale, la capacidad de generalización viene de tener este sesgo inductivo, ¿no? Pero ¿por qué ocurre así de forma natural, ¿no? Entonces, aquí también por poner Guille, o sea, una de las cosas que dice es que como una red neuronal, en cada capa lo que tienes es una transformación no lineal de la entrada, vas haciendo como una representación más abstracta de los datos. Sí. Entonces, si los datos lo que reflejan es una naturaleza en cierta forma sencilla, aunque tengas toda esa expresividad, lo que te interesa es cómo ir simplificando. Y que eso es un poco lo que te lleva a ese buen resultado.
Sí, al final en su discusión terminan elucubrando un poco sobre la hipótesis de que estudiar el origen de estos sesgos inductivos puede llevarnos a explicar incluso aspectos intrínsecos y profundos de la propia naturaleza del mundo, ¿eh? Porque dicen que de alguna manera está relacionada, porque es una cierta... es un sesgo natural que aparece por esa misma razón, y por eso se comporta también cuando tenemos datos de origen natural, ¿vale? No artificiales. Ahora, no lo sé, o sea, ahí un poco se lanzan a la piscina. Yo tenía también alguna observación con eso, de no pudiera ser que de alguna manera, porque al final estamos hablando de muchos años de tradición de entrenamiento de redes neuronales, ¿vale? En el tiempo pues también hemos ido tomando muchas decisiones que han ido haciendo evolucionar los modelos con los que trabajamos, y no sé si no hay alguna especie de evolución artificial de la concepción del modelo que de alguna manera incluso lo hemos llevado a esa situación. O sea, es que lo hemos hecho evolucionar a base de seleccionar con qué problemas lo vamos a utilizar, y hemos llegado a esta misma conclusión, pero es que nosotros mismos también podemos ser causantes de esa situación. Sí, yo creo que tienes toda la razón, porque precisamente en el artículo, para hacer este estudio, utilizan una red que como función de activación tiene la tangente hiperbólica, Sí. cuando se sabe que para entrenar modelos profundos no es una función de activación apropiada, que tienes que usar pues ReLU o otras variantes. Entonces han tenido como que volver años al pasado para encontrar un modelo que les permita estudiarlo. Y como dices, sí. Claro, es que yo creo que ahí hacen como varios saltos. O sea, que utilicen esa función de activación tiene sentido porque ellos a lo que han llegado es vamos a hacer también todo el rato funciones que sean booleanas, ¿vale? Para poder tener todo el rato esa trazabilidad, y vamos a probar qué pasa cuando metemos datos totalmente aleatorios, para ver que luego la distribución que te va saliendo, pues si se corresponde también con esa aleatoriedad, pues es que estás yendo simple, y si no, pues estás complejizándolo. Entonces, eso es lo que consiguen demostrar, que eso se comporta de esa manera. Entonces luego que de eso des al salto a que otras redes neuronales tengan ese mismo componente, pues bueno, sí que mencionan que lo han hecho en un par de... Si lo han probado con CIFA. Eso es, con un par de casos más, y parece que pues van por ahí los mismos tiros. Entonces bueno, eso, que haya un cierto sesgo inductivo, pues a mí me parece igual la parte más interesante del artículo, ¿no? De decir, vale, esto de lo que va es que al final una forma de extraer conocimiento más allá de la inteligencia artificial, que es el proceso inductivo, ¿no? De fijarme en casos, ejemplos concretos, y de eso me hago una composición de lugar general y luego ya lo aplico deductivamente para los otros casos, pues eso es lo que parece que hace funcionar las redes neuronales. Para mí eso es lo más valioso del artículo. De ahí al salto que hacen de si esto para que funcione es porque vamos todo el rato con esos datos bien estructurados y vamos todo el rato como a la par, y yo ahí pues estoy de acuerdo, Paco y Guille, que seguir a la par ha sido también parte del proceso de evolución de las redes neuronales. De ahí a dar el salto a que hay un orden natural en el cosmos que favorezca la inducción de forma general, pues bueno, creo que ahí hay mucho, y que bueno, que a ver, que lo entiendo, que está guay siempre hacerte esas preguntas, pero pues bueno, también clickbait como hacemos como hacemos todos. Totalmente. El algoritmo de Dios, podríamos titularlo. De los creadores de la partícula de Dios. Bueno, a ver, el artículo para mí ha sido duro Ha sido muy duro, Paco. de procesar. Yo me mareé y solo cuando he sabido que Íñigo lo había leído y le había gustado mucho, me ha dolido el orgullo y lo he tenido que volver a leer. A ver, sí, a mí me ha gustado me ha gustado porque me ha traído a la mente cosas que pues no de normal pues no andas pensando, ¿no? Entonces, es verdad que en el fondo, si esto es verdad, que puede ser, o apunta a algo que por ahí hay naturaleza, podría estar, sí. Me sigue pareciendo aún y todo paradójico que tú necesites como un nivel de explicabilidad súper amplio para darte cuenta que lo que te interesa
va siendo como lo simple, ¿no? Es como que necesitas tener la capacidad de Dios, cogiéndote el testigo Guille, para luego darte cuenta que, bueno, no hacía falta ser Dios, podía ser un humano, ¿no? Pero si no hubiera sido Dios no te habrías dado cuenta de ese punto. Entonces, igual ahí la clave, una cosa que me ha gustado mucho, Guille, que has comentado al principio, es lo que decías, que esto no es incompatible a que realmente, que es algo que hemos debatido en la tertulia, tú a un problema en concreto puedas hacerle un modelo mucho más simplificado, ajustado al dominio de ese problema, eso lo resuelva muy bien, pero aun y todo tú tengas la capacidad de, gracias a estas redes neuronales, de dar soluciones más generalistas y aun y todo que sigan siendo capaces de generalizar más. Sí, la cuestión es si este conocimiento y el que le pueda seguir se podría aprovechar para aprender a guiar mejor el proceso, a hacerlo más simple, a llegar a esos modelos más simples y no tener los monstruos que necesitamos hoy en día. Sí, ahí uniendo, Paco, un poco con lo que decías de que la pregunta de segundo orden dicen que se responde sola. A ver, por echarles un guante, a mí sí que me ha recordado al paper que repasamos hace unos programas de lo de Anthropic y la explicabilidad, que era otra aproximación, ¿no? Pues ver cómo se activaban neuronas en concretas de la red para favorecer esa activación, y ahí sí que dejaban claro en el paper cómo pensaban aprovecharlo, ¿no? Que es, pues, puedo fomentar ciertas activaciones en concreto para favorecer un tipo de respuestas o un tipo de comportamiento. Entonces, entiendo que lo que ellos ven obvio es que utilices ese conocimiento que aquí se extrae para decir, bueno, tengo una capacidad de, si a las redes neuronales lo que se le achaca es esa poca explicabilidad y esa caja negra, a que no es una caja negra, date cuenta que esto tienes una navaja de Occam en cada fase y aprovechatelo, ¿no? Entonces, una navaja negra. Sí, entonces entiendo que eso es lo que dicen ellos, que es muy obvio, pero bueno, de ahí a que luego lo implementes en la práctica. Sí, hay un salto. Sí, eso es. Hay un salto. Y bueno, la verdad que tengo poquito más que decir sobre él. A mí me ha gustado un poco la reflexión, a pesar de las dificultades de poder seguirla adecuadamente. Yo creo que es algo todavía que necesita más estudio. No sé realmente cuánta gente está intentando entender esta perspectiva, porque al final las redes neuronales tienen un uso muy ingenieril, y desde el punto de vista de la ingeniería, si funciona, pues no lo toques. Vale. Y hacer ese tipo de análisis científico escalado más hacia arriba, porque sí que intentan hacer esa escalada, ¿no?, con el CIFAR y con el MNIST, pero ellos mismos reconocen que, pues, son problemas muy simples. Escalarlo a estudiar un modelo más gordo, pues tiene dificultades teóricas muy grandes. Bueno, estaremos atentos y le echaremos imaginación mientras tanto, que es lo importante ahora. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Y antes de terminar, Íñigo Olcoz, ¿nos traes alguna recomendación? Sí, una serie que estoy viendo últimamente. Desde lo de la paternidad, mi número de películas y series que soy capaz de ver en el año pues se ha reducido drásticamente. ¿Pero ves alguna que no sea dibujos animados? Pues veo muchas, o sea, el ratio también ha cambiado en ese sentido, pero bueno, nada. Tienes que seleccionar ahora más. Sí, tiene ese punto, bueno, que, o sea, para nada lo noto como, bueno, ahora ya estoy divagando antes de la recomendación, no lo noto como una cosa mala en sí, pues porque ya está, pues cuando eres padre, pues está claro que ganas unas cosas por un lado a cambio de que tu vida cambie por otro, y en ese que haya cambiado, pues tampoco he hecho, pues no me vuelvo muy loco. Oye, pues hay pelis y series que pues ahora no veo, pues ya está, y las que veo pues las disfruto más sin grandes aspiraciones. Y entonces, en ese sentido, pues una serie que además empecé a ver un poco de casualidad es Normal People. Yo la veo en Movistar y me está gustando mucho. Entonces, bueno, ahí queda la recomendación. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Y la recomendación que os traigo yo
es NotebookLM, que lo hemos recomendado yo creo alguna vez ya en la tertulia. ¿Y por qué la traigo hoy? Pues porque, como habíamos comentado, este paper era especialmente árido y denso, y pues a mí me ha servido para entenderlo. O sea, realmente, pues antes de grabar esta tertulia le he pasado el paper a NotebookLM y me ha hecho un resumen bastante bueno, que luego con una segunda relectura pues me ha llevado a entenderlo, yo creo que mucho mejor que si hubiera hecho, pues en vez de 2 lecturas, 3 lecturas. Me ha dado ahí como los puntos clave. Entonces, siempre teniendo cuidado de luego ir a revisar que no se está haciendo una inventada, que perfectamente puede ser, pues creo que es una herramienta muy, muy útil para problemas como el de hoy. Sí, yo suscribo tu punto, Guille. Yo también lo he usado. Lo había usado alguna vez exploratoriamente en NotebookLM y me había gustado. Para este lo he pasado, y lo que más me ha gustado es que en una de las procesamientos que te hace automáticamente sugería una serie de preguntas que no les daba directamente una respuesta, pero sí que eran como muy buenas preguntas en las cuales luego ir estructurando como el paper, y a mí es lo que más me ha servido. Algunas, de hecho, lo que he utilizado, como le puedes preguntar sobre ellas, le he hecho exactamente esa misma pregunta y luego he ido ahí. Entonces, en ese proceso un poco iterativo de dónde fijarte, pues a mí me ha gustado, y en este en concreto es como que ha dado muy bien el clavo en esas 5 preguntas. A mí eso me ha facilitado también el entendimiento. O sea que estáis utilizando una red neuronal para explicar a las redes neuronales. Eso no era una de esas cosas con el teorema este de Gödel que no se podía hacer. Hay algo ahí me explota la cabeza. Bueno, no es exactamente, ¿no? No. Depende de si lo que no podrías hacer es explicar qué cuestiones son las que esa red neuronal no quedarían fuera de su propia explicabilidad. El sistema, ¿no?, que se explica a sí mismo. Eso es. Muy bien, pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Ya, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao. La tertulia de la inteligencia artificial.